marcar los 4 elementos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 elementos? A ver. Vamos que esto requiere participación activa. ¿Tienen el cuaderno? ¿Pueden mirarlo? ¿Cuáles son los 4 elementos? A ver. ¿Cuáles son los 4 elementos del hecho imponible? Vamos. Objeto, sujeto, objeto. Yo les digo uno del objeto. Venta de cosas móviles. Dejen de complementarme. Sujeto, aspecto espacial, aspecto temporal. A ver. Veamos con eso. ¿Quién es el sujeto de la venta de cosas móviles? Que vende habitualmente los muebles. Que vende habitualmente cosas muebles. Muy bien. ¿Había algún otro sujeto más? Los que hacían comercio occidental. Los que hacían comercio occidental, muy bien. El legatario del responsable Y el legatario o el heredero de responsables impuestos. No teníamos el sujeto. ¿Y quién estaba también como sujeto? La venta de la mercadería. Es decir, que no importaba que la venta fuera solamente mía, ¿no? O sea, podía vender a nombre propio por cuenta de tercera. Bien. Entonces, ahí tenemos el elemento de... Acá aparece la venta habitual de cosas muebles, pero pues veíamos que aparecía el acto accidental de comercio, después aparecía el intermediario, aparecía el heredero y demás. Aspecto temporal, aspectos espaciales. ¿Dónde tiene que darse esa venta? En la República Argentina. En el territorio de la República Argentina. Tiene que darse en el territorio de la República Argentina. Si no está en el territorio de la República Argentina, no configura hecho imponible. Y el aspecto temporal, ¿cuándo nace el hecho imponible? Ahí nos habíamos quedado. Por la entrega, la factura, lo que sea antes. La entrega, la factura, lo que sea antes, muy bien. Estamos hablando de venta de cosas muebles. Sí, por ahora vamos a venta de cosas muebles. Pues pasamos. Venta o factura. Entrega. Las señas anticipos que congelan precio, muy bien. Ahí era en el momento de la percepción, ¿no? Pero la premisa básica, con lo que la que nos habíamos quedado el otro día, es que lo que configuraba el hecho imponible era la entrega de la cosa, ¿sí? O la factura de las dos anteriores. Pero si aparecía la factura, había un requisito más que tenía que darse. ¿Cuál era? Que esté disponible. A disposición. A disposición. Es decir, bien tenía que existir, es importante el tema de la existencia, porque si bien todavía no está fabricado, no puede existir el hecho imponible, y tenía que darse también la disponibilidad a favor del comprador, ¿sí? Entonces acá ya sacamos el mito urbano que tenemos respecto de que el IVA, el débito fiscal, nace porque está facturado. Ya vimos que qué pasa, gente. No es con la factura solamente, ¿sí? Si hubo entrega, no hubo factura, ¿qué pasa? ¿El hecho imponible se perfeccionó o no? Sí. Se perfecciona, ¿sí? Bueno, para el tema de la existencia de los bienes, hay un fallo que lo van a estudiar, en parcial, se llama Industrias Electrónicas Radio Serra del año 1991, ¿sí? Que justamente ese fallo de la Corte habla expresamente de la existencia de los bienes y de la puesta a disposición, ¿sí? Entonces este fallo nos va a ayudar a entender Radio Serra S.A. Está colgado en el material de la unidad número 1. Si ustedes ya se bajaron el material de la unidad número 2, 3, 4, 5 y 6, creo que las pongo como unidad 2, ahí ya tienen que tener todo, ¿sí? Si falta alguno, como los dictámenes que nombré el otro día, este fallo está puesto en el material, en el PPT. ¿Sí vieron que les dejo el PPT? Que son 2 de IVA, ¿ya lo vieron? Bueno, y ahí los tienen y todo lo que está puesto ahí, y está citado el fallo, hay que ir a buscar el fallo después para estudiar al material, ¿sí? Bien, este fallo lo leen y después me lo van a contar la clase que les doy. ¿Ah? El miércoles empiezan ustedes a contar a Antonet qué decía este fallo. Bien, como decíamos, había una excepción, porque empiezan a haber excepciones. Entonces, la regla general, no excepciones, sino reglas especiales. La regla general, estamos para bienes,
factura sola, pues si la entrega realmente existe, tiene que darse siempre la existencia y disponibilidad del. Ojo que esto no cubre lo que son demoras en la entrega, ¿sí? A lo mejor que yo también un día después, ¿se entiende? Es decir, bueno, el día si bien estaba disponible, se demoró, en este sentido no. Después hay reglas particulares, porque acá todos los bienes no son iguales, no es lo mismo vender un paquete de galletitas que comercializar otro tipo de bienes, ¿está? Entonces aparece la provisión de ciertos bienes, que yo algo ya había nombrado, que ¿qué son? El agua. Gas, muy bien, electricidad, y el agua cuando es por medidor. ¿Sí? Porque en todos estos casos se está entregando, ¿qué? Gente, se está entregando un bien, ¿sí? Más allá del servicio, se está entregando un bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Agua, energía eléctrica o gas regulado con medidor, ¿sí? Y acá, el hecho imponible, ¿cuándo van a ser? Con el El pago. El vencimiento de la factura o el pago. Exacto, acá el hecho imponible van a ser con el vencimiento de la factura o el pago de las 12 verbenas. Hay veces que coincide, ¿no? No sé, qué sé yo, la factura llega a fecha 3 de abril y el pago es, no sé, 15 de abril. Entonces, si venció, pagamos el mismo mes, está igual, ¿se entiende? ¿Qué pasa si no pago ese día? No importa, si venció ya está, el hecho imponible ya nació, ¿se entiende? El problema lo tenemos diferido cuando de golpe la factura lleva fecha de emisión 27 de abril y ¿cuándo vence? El 5 de mayo. Si yo la pagué el 5 de mayo, por más que la factura tenga fecha anterior, ¿me explico? Hay que declarar el crédito fiscal en el mes siguiente. ¿Por qué? Porque el vendedor de ese producto, el que me hizo ese suministro, va a declararlo en el mes siguiente, cuando lo cobró. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque acá el vencimiento de la factura siempre es primero es posterior a que al pago. O sea, yo adelanto el hecho imponible si pagué antes. ¿Me explico? Si pagué después del vencimiento, no importa. ¿Por qué? ¿Se entiende? O sea, o el pago si es anterior a la factura. Si es anterior al vencimiento. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Si el pago es anterior al vencimiento, ahí sí. Aparte hay una fecha de emisión de la factura. Entonces, cuando nosotros tenemos la factura, cuando la factura tiene fecha de emisión y vencimiento en el mismo mes, y yo pago en el mismo mes, bueno, todo está pasando en el mismo mes. Pero ustedes se van a acordar, ahora, sobre todo algunos trabajan liquidando IVA, ¿sí? Bajan mis comprobantes a veces, lo que me pone aquí para disposición. Bueno, ojo que esa fecha que baja de este tipo de servicios es la fecha de vencimiento. No, es la fecha de emisión. Con lo cual ahí requerirá un ajuste, digamos, el libro IVA digital tiene que hacer ajustes, donde yo voy a tener que correr ese monto de crédito fiscal a otro mes. ¿Se entiende? Y poner el mes anterior. Es un efecto serrucho. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Es decir, se hace como un valor, salvo que yo haya pagado ¿qué? En el mes anterior. ¿Sí? Supongamos que la factura me vencía el 2 de abril, la fecha de vencimiento era 2 de abril, la fecha de emisión había sido algún día de marzo y yo pago el 31 de marzo. Si pagué el 31 de marzo, ya está. ¿Se entiende? Ahí el vendedor, el proveedor de este servicio, de estos bienes, tiene que pagar ese débito fiscal en el mes de marzo. Y si él paga el débito fiscal en el mes de marzo, yo me lo voy a poder computar como crédito en el mes de marzo. Me estoy anticipando un poquito, ¿no? Después vamos a ver bien crédito y débito. ¿Está bien? Pero por ahora, cuando estamos hablando del nacimiento del hecho imponible, pensemos dos cosas. Es importante para el que vende, indispensable, porque es saber cómo va a armar su declaración jurada, pero también es importante para quién. Para el que compra.
Porque cuando aprendamos crédito fiscal, hay una regla de oro que dice que no me puedo tomar el crédito fiscal si no nació vigente el débito fiscal en la etapa anterior. ¿Se entiende? Es decir, que si no hubo débito, el crédito no puede venir antes del débito. ¿Se entendió? ¿Sí? No me contestan. ¿Sí? Bueno, ese sería un caso especial. Hay otro caso especial que tiene que ver con productos de la minería o del agro. Muchas veces estos productos se entregan, ¿sí?, en el momento que el precio todavía no está determinado, porque los precios se establecen por contratos. ¿Se entienden? Vamos a verlo con el crudo, que es más fácil. ¿El petróleo cómo se entrega? ¿A través de qué? Sí, pero antes de llegar al barril, oleoducto. ¿Sí? Piensen que eso en parte chiquita van barriles, pero las destilerías no lo reciben en barriles, lo reciben en oleoductos, ¿sí? El oleoducto pasa, piensen que es como el agua corriente, ¿sí? Pasa. Y de golpe se hace una medición, ¿sí? Entonces, al momento que se están haciendo esas entregas, no está definido el precio, no se hace una medición de precio única para todas las entregas del mes, ¿entendieron? O no necesariamente todas las entregas del mes, las que sean. Pero el precio no está definido el último día del mes. ¿Me explico? Supongamos que en todas las entregas que te hice durante marzo, las vamos a valorizar. Y esa factura y esas entregas, con todos los cálculos que tienen que hacer y demás, el precio se determina con posterioridad, ¿sí? En minería tenemos básicamente petróleo y gas natural, ¿no? Petróleo y gas. Y de largo podemos tener cereales, podemos tener soja, maíz, lo que sea. Cuando el precio de estos productos se determine con posterioridad al cierre del mes que se entregaron, ¿sí?, el nacimiento del hecho imponible se va a diferir al otro mes. ¿Se entendió? Eso no lo tienen en el artículo 5, lo tienen en un artículo especial. ¿Dónde está en el 5? No me acuerdo bien. Esto es el que ya leí. A veces de memoria ya me olvido los números. ¿El próximo mes de que se fija el precio o el próximo mes de que se entregó? No, el mes que se fija el precio. El momento que se fija el precio, que en general es al mes siguiente, ¿sí? No pasa mucho. Por ejemplo, si en abril se entregó y en mayo se fijó, en junio se pasa. No, en mayo. En el mismo mayo. En el mismo mayo, generalmente en ese mismo momento se emite la factura, ¿no? En general. Porque cuando tenés el precio ya facturás. Pero es en el mes de mayo, no después, en ese mes de mayo. Sí, es el artículo 5. Está en el artículo. Está en el artículo 5, Sí. ¿no? Sí, igual quería buscarlo. Bueno, le voy a pedir que ustedes me ayuden porque como no hay internet. En los casos en que que la comercialización, ese párrafo, Sí. el segundo. Cuando la fijación del precio es con posterioridad a la entrega del producto, ¿sí? Entonces, si en estos casos la fijación del precio, si el precio no tiene que estar determinado, ¿eh? A veces porque, ¿qué esperan, chicos, acá? La cotización, ¿sí? Muchos de estos bienes trabajan con cotización. Si la fijación del precio es posterior a la entrega, el nacimiento del hecho imponible se va a producir en el momento de la fijación del precio. Con independencia de que lo facture o no, ¿eh? En general se factura. En general ocurre al mes siguiente, pero si fuera distinto, sería distinto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Muy típico de estos dos tipos de industrias en general, ¿sí? Y hay otro hecho imponible muy puntual, que es
se refiere a las operaciones de canje, que este sí no lo tienen en el artículo 5. Creo que está 16 por ahí, a ver si lo ubican. Y también es exclusivo para productos primarios. Los mismos que estaban acá, pero contempla otra situación diferente. A ver si lo ubican los 16, 17, por ahí. Se llama operaciones de canje. A ver, ¿ya lo ubicaron? La ley la tienen que empezar a manejar, a leerla, ya tiene que haber estado... ¿Puede ser del decreto reglamentario? Puede ser, sí, Estado término. No. El 17 de Después decreto, el 17 del decreto. que dice canje de productos A ver, primarios. ¿qué dice? A efecto de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso A del artículo 5 de la Ahí ley. está, entonces primero está en el 5. Vamos al artículo 5. Y después se me acordaba que había el decreto reglamentario es el 17. Y en el artículo 5, buscan el párrafo. Cuando los productos primarios indicados en el párrafo anterior, que es lo que refiere. A estos. Se garantiza mediante operaciones de canje de productos mínimos, acciones o servicios grabados, que se deciden con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega. Idéntico criterio se aplicará cuando la contribución a cargo del productor primario consiste en tiraje de canje. En el supuesto... Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué operación se está encontrando particularmente en este párrafo del artículo 5? Traen una nueva excepción, como yo decía, con estos mismos bienes, pero para otro caso. ¿Cuál es el caso? Es cuando se va a entregar en parte de pago producto primario. Esto sí es claro, ¿eh? Y está pensado para el productor agropecuario. ¿Se entiende? El productor agropecuario no tiene dinero ¿hasta cuándo? Hasta que cosecha. ¿Se entiende? No tiene dinero hasta que cosecha, porque mientras tanto lo único que hace que es gastar para lograr que la soja crezca, que el maíz crezca, que el trigo crezca. ¿Se entiende? Invierte. Él no dispone de dinero en ese momento. Pero necesita ¿qué? Necesita bienes, por ejemplo, necesita agroquímicos, necesita maquinarias. ¿Qué necesita también? A lo mejor necesita alquilar un galpón. ¿Qué necesita también? Servicios de siembra. ¿Sí? Tiene que contratar ¿a qué? Tiene que comprar o que contratar un montón de cosas antes de qué. Antes que disponga de qué. Del producto que va a vender. Y la gente le va a dar esto durante la siembra, si estuviéramos hablando de algo de la agricultura. ¿Se entiende? Entonces, para todos estos señores, cuando estos señores entregan, ¿qué se genera? Si estos señores entregan el tractor, entregan el agroquímico, brindan el servicio de laboreo, ¿se entiende? Con la entrega, ¿qué nace? Se produce el nacimiento del hecho imponible para todos estos terceros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que la ley dice es, si estos terceros estuvieron dispuestos a aceptar en canje cereal, o lo que sea, ¿no? Cualquier producto primario, que lo van a recibir con posterioridad a la fecha de que ellos brindaron los servicios o entregaron los bienes, el hecho imponible para este señor se va a diferir ¿a dónde? Si hubo operación de canje, se va a difiere el nacimiento del hecho imponible al momento de la entrega del producto primario.
La operación de canje no es de palabra, se acuerdan. Entonces, supongamos que nosotros estamos hoy en agosto de 2023. Yo vendo un tractor y pacto con el productor agropecuario que me va a dar 100, cualquier cosa como toneladas de soja en marzo de 2024. ¿Se entendió? El tractor vamos a suponer que sale 10 millones de pesos y yo acepto recibir 100 toneladas de soja en marzo del 24. ¿Se entendió? Este señor, cuando entrega el tractor, posiblemente haga la factura y todo, ¿no? Puede hacer la factura o no, y va a ser 10.000, 110, lo que sea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, para este señor, estos 2.100.000, ¿nace el hecho imponible en el mes de agosto? No. ¿Se entiende? No nace en el mes de agosto. ¿Se posterga hasta cuándo? Hasta marzo del 24. Si él facturó, esa factura la va a poner en ajuste, la va a sacar, porque no le van a hacer el hecho imponible el mes de agosto como sería lo natural. ¿Se entiende? Se difiere el nacimiento del hecho imponible al mes de marzo. En el mes de marzo, ¿qué pasa? Se va a generar para él el débito y si recibe soja a cambio, el productor, ¿qué hizo con esta soja? Que hablábamos cuando hay canje de bienes, se la factura. Con lo cual, el tercero, ¿qué va a tener? Por un lado, va a tener en marzo del 24, va a tener un débito fiscal por la venta del tractor y va a tener un crédito fiscal porque gente por la soja. Y el productor primario, este crédito fiscal de la soja, que es para el productor primario, es el débito fiscal de qué? Del productor primario, ¿se entiende? Y después este señor, cuando venda la soja, el que fabricó el tractor, cuando venda la soja, ¿va a generar algún hecho imponible más? Sí. Va a generar otro hecho imponible más por la venta de la soja. ¿Se entendió? Pero la operación no tiene que ver con el productor primario. El productor primario paga cuando tiene que pagar, en definitiva, porque paga cuando tiene la producción de la soja y la entrega. ¿Se entiende? ¿Le interesa al productor agropecuario tener el crédito fiscal de este camión antes? Y no, porque si no vende la producción hasta el final va a generar saldo a favor, ¿no? ¿Se entienden? En las actividades estacionales pasa eso. No estoy apurado por tener el crédito fiscal, si igual no me sirve de nada. ¿Se entiende? Digamos, A ver, a su vez le factura la soja el productor primario. vayamos por partes. Empecemos desde el principio. El vendedor del tractor factura el tractor. Tendría que pagar 2.100.000 de IVA. Imagínense que lo tendría que financiar él. Porque él acordó recibir soja más adelante. Con lo cual la ley le dice, este hecho imponible no nace ahora. Espera, viene en abril. En abril puse, ¿no? O marzo. Viene en marzo. ¿Sí? Viene en marzo del 24. En marzo del 24, entonces, el fabricante del tractor genera el débito fiscal por la venta del tractor. ¿Pero qué recibe a cambio? Porque esto funciona si recibe a cambio producto primario, si no, no funciona. ¿Se entiende? No recibe la plata en ese momento. ¿Qué recibe? Soja. Cuando recibe soja, el productor agropecuario, ¿qué tiene que hacer? Facturarle la soja, como si se la facturaría a cualquiera. Entonces, tiene crédito fiscal por esta soja. ¿Me explico? En ese momento, el productor agropecuario tiene un débito fiscal por la venta del producto primario, la soja, esto es el productor, ¿eh? ¿Y qué tiene como crédito fiscal? Al tractor. ¿Se entiende? Son espejos. ¿Se entiende? Porque se cambiaron bienes. Lo que es débito para uno es crédito para el otro. ¿Se entendió? ¿Sí? Y todo sucede en el mismo momento.
aumentó. ¿Cuándo? En marzo. ¿Se entendió? Lo que dije es, este crédito fiscal al productor agropecuario, ¿le hubiera interesado tenerlo antes? Bueno, si le hubiera interesado tenerlo antes, no hubiera hecho la operación de canje. Y lo que digo es, no le interesa en general tenerlo antes, porque el productor agropecuario, si todo lo que hace es vender soja, lo único que hace es vender soja, no va a tener el débito ¿hasta cuándo? Hasta que venda. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Porque si no están los bienes, no puede generar nunca el débito fiscal. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más que la facture antes. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Porque esto es así. Ahora, esto tiene una condición. Que la operación de canje se cumpla. Porque si la operación de canje no se cumple, ya sería muy fácil diferir. Es decir, si cuando llega el momento no se cumple, el señor que vendió el tractor tiene que rectificar su posición de agosto, ¿se entiende? E ingresar el débito fiscal. ¿Se entiende? Sabe ya lo que es rectificar, ¿no? Por ganancias, ¿sí? Tiene que corregir la declaración jurada de agosto, porque cuando en agosto no incluyó el débito fiscal del tractor, estaba bien, porque él estaba esperando la soja, ¿se entiende? Pero si no se cumplió, porque se arrepintió, tiene que rectificar. ¿Se entiende? El trastorno cabe duda que se entregó, ¿sí? ¿Y por qué se puede malograr la operación de canje? Se puede malograr por distintos motivos. Si se malogra la operación de canje porque fue un hecho fortuito, vino la sequía, no se alcanzó a producir la cantidad de soja que se había comprometido, en ese caso no tiene que rectificar. ¿Se entiende? Lo pone igual en marzo, porque fueron razones de fuerza mayor. O sea, el productor quiso entregar y no pudo, por razones de fuerza mayor, entonces ahí se respeta. Después verá el productor agropecuario cómo le paga a este señor. ¿Está bien? ¿Sí? Y puede surgir, ¿por qué? Porque ¿cuándo se determina el precio, gente? Se sabe el precio, porque ojo con esto. Este precio de 10 millones, en realidad, no es el precio real de lo que va a terminar entregándose el camión. ¿Se entiende? Porque el que está dispuesto a recibir toneladas de soja. Supuestamente cuando lo pactaron, las 100 toneladas de soja valdrían más o menos lo mismo que los 10 millones. Pero pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué pasa? Que el precio suba mucho, en cuyo caso, ¿quién no va a querer vender? El productor. El productor va a decir, se lo vendo a otro y te doy la plata. ¿Se entiende? Y si el precio baja mucho, ¿quién no va a querer la soja? El vendedor del tractor. ¿Se entiende? Entonces, a veces, la operación de canje se cae, porque cuando llega el momento, la distorsión del precio es tan alta, que uno de los dos puede no querer hacer la operación. ¿Se entiende? En esos casos donde se arrepienten, porque la soja bajó mucho, subió mucho, no importa quién de los dos se arrepienta, naturalmente no va a haber entrega de soja, ni de la plata, porque después se verá ahí cómo se arreglan entre ellos. Pero lo importante es que estos terceros, que fueron los que entregaron los bienes anticipadamente, o brindaron los servicios anticipadamente, que tenían la posibilidad de diferir, no vale ponerlo en el mes de marzo. Ya tiene que rectificar y incluirlo en la declaración jurada del mes de agosto. Aunque la culpa sea del otro. Aunque la culpa sea del otro, es el riesgo que corre. Es como si fuera una venta normal del tractor. Es como si fuera una venta normal de tractor. Volvemos a la posición original. Lo que no entiendo es lo de volver para atrás en la rectificación de esto. No, la rectificación significa que este débito no va a estar acá, sino que se va al débito al mes de agosto. El crédito no, el crédito se lo va a tomar el otro, se lo va a tomar en marzo porque no tiene manera de volver para atrás, ¿entiendes? Claro, el que vendió el tractor tendría que haber pagado los 210.000 en agosto y no los pagó, los difirió para marzo. Claro, ahí, entonces cuando llegue ese momento, en vez de ponerlos en marzo, los pone en agosto, pero paga con intereses. Y pensé que esto le genera intereses en esa situación. Es un problema para el que vendió el tractor. Es un problema para el que vendió el tractor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué se lo toman máximo? No, el débito la entendí, pero el crédito no. ¿Qué crédito? ¿De la soja? El crédito no, porque no se puede volver a agosto, o no se puede rectificar en menos. El productor agropecuario no puede ponerse el crédito en agosto, porque las declaraciones juradas vamos a aprender que no se puede rectificar en menos.
Si vos tenés un crédito fiscal que no te tomaste, lo tenés que tomar después. No tenés manera de rectificar. ¿Se entiende? Bueno, puedes achicar una posición que ya venció. Pero ese crédito fiscal es sí o sí de marzo, porque digamos, ahí es cuando se entrega la soja. Exacto, el crédito fiscal siempre va a ser de marzo. El crédito fiscal, el único que rectifica es el que vende el tractor. El productor agropecuario no rectifica nada. A ver, todos sabemos que lo que sí seguro se entregó es el tractor. ¿Da? Esa operación no se deshizo. Lo que se deshizo es la entrega del producto primario. El problema es cuándo se genera el débito. Dijimos, el débito se va a generar en marzo. En marzo, el que vende el tractor genera el débito y el productor agropecuario se toma el crédito. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto pasa en marzo, ¿sí? Este señor genera el débito y genera el crédito. ¿Está bien? En marzo. Si la operación no se cumplió y este señor tiene que anticipar el débito fiscal a agosto, pensá que ya estás en marzo para saber que no se cumplió. Entonces tenés que corregir para atrás. El que corrige es el vendedor del tractor. Rectifica la declaración jurada. El productor agropecuario se puede tomar el crédito, se lo tiene que tomar el crédito del tractor. Pero ¿cuándo se lo va a tomar ya? En marzo, porque ya estamos en marzo. ¿Se entiende? No puede ir para atrás con el crédito fiscal, ¿se entiende? O sea, se lo toma en marzo porque está más en la entrega supuestamente de la soja. Sí, o si no es la entrega de la soja, bueno, porque en definitiva Claro, tengo el después documento está que me permite tomármelo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? O porque si me dieron factura antes, yo de esa factura antes no me lo pude tomar. Supongamos que le dio él esta factura en agosto. Pero el productor agropecuario no debió tomarse el crédito fiscal en agosto. ¿Se entiende? Porque no había nacido que el hecho imponible para el vendedor. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, puede haber un mix de las dos. Que la operación se haga parcialmente. Entonces, por ejemplo, bajó mucho el precio, entonces el productor del tractor le dice, mira, dame la mitad de soja, en vez de darme 100 toneladas, dame 50 toneladas, y la mitad pagame en efectivo. En ese caso, el 50% del débito, porque dije 50, ¿no? Van a ser en marzo. Y por el otro 50, ¿qué piensan que hay que hacer? La rectificativa. ¿Se entiende? Es decir, que de la parte que se cumple, se respeta. Con la cantidad de soja que se entregó, que no son las 100 toneladas, son menos. Y con el resto, se rectifica. ¿Se entendió? Eso lo dice el reglamento. Esto que les estoy aclarando, lo dice el 17 del reglamento. Entonces, para leer, para estudiar el hecho imponible, y estamos con el primero, venta de cosa mueble, tienen que ver, indagar la ley todos los aspectos, ¿sí? Empezamos con el objeto, vimos los sujetos, bajamos al aspecto espacial, que era el territorio de la República Argentina, y miramos ahora el nacimiento de qué? Del hecho imponible. Recién ahí cerraron el círculo. Antes no se cerró el círculo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si la ley se hubiera olvidado de poner uno de todos estos elementos, ¿qué pasa? No nace el hecho imponible. ¿Sí? ¿Con qué lo vamos a complementar después? Que eso sí lo vemos todo junto para todos los hechos imponibles, con el armado bien del débito, del crédito, qué tasa va, qué tasa no va. Pero en cuanto a dónde se ubican, necesitan hacer eso. El parcial práctico consiste en una liquidación de IVA de un mes, pero donde tomamos todo esto. ¿Se entiende? Con cada operación, ustedes lo primero que van a tener que determinar, primero, si está grabada, si no está grabada, cómo armar la base, cómo dejar de armar la base, cuál es la tasa que está sujeta a la operación, pero fundamentalmente también lo primero que van a tener que mirar es que si nació el hecho imponible en ese mes que ustedes están liquidando. Porque por más que esté grabado, si en ese mes no nació el hecho imponible, ustedes la hacen, está mal. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, no es que digan, bueno, pero esto estaba grabado. Yo ya sé que la venta de lapiceras está grabada. Bueno, si la venta de lapiceras está grabada y de golpe se da de que las lapiceras no existían y no estaban puestas a disposición del comprador, ¿qué pasa? En ese mes no nació el hecho imponible. Por eso, cuando ya se lo vamos a decir, en todos los puntos ustedes tienen que escribir algo, no los pueden dejar en blanco. Y si no hay nacimiento del hecho imponible, tienen que poner punto tal, no hay nacimiento del hecho imponible. Si no, el que corrige no sabe si no lo sabían hacer o si lo estaban haciendo bien. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, ¿bien acá? Entonces, sí.
Entonces, la regla particular es la provisión de gas, electricidad, Sí. productos de minería y agro, fijación de precios Con verificación de precios. o la exacto, acción. la de- O sea que ese viene de particular de En productos. particular, claro. Es el segundo particular. También es uno particular de acá. Sí. ¿Está? Gracias. Después la otra es la general, pues ya no manejamos con los generales. Estos son los más claros que surgen del artículo 5 de la ley, ¿no? Después podría haber alguna ley particular que diga algo, pero bueno, en general con esto nos manejamos. ¿Listo? ¿Alguna duda más de venta de bienes? Porque me voy a servicios. ¿Qué se considera venta? Artículo 2, otro elemento importante. Vieron que había un montón de elementos que se consideraban ventas, ¿sí? Artículo 2 es importante también en ese sentido, bien el estudio, ¿sí? Bien. Puede haber otra cosa con los bienes menor que casi, les diría que casi es lógica, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del anteojo, ¿no? Que hablábamos de las ventas de bienes de propia producción incorporados a prestaciones, etc. Que yo les decía, es muy difícil hoy encontrar ejemplos porque la mayoría de las prestaciones están como gente grabadas. Entonces, con lo cual, si yo presto un servicio grabado y aparte incorporo un bien grabado, está todo grabado, ¿sí? Esto se daba mucho cuando había muchas prestaciones exentas y se incorporaban bienes de propia producción a operaciones exentas. En ese caso, el momento de nacimiento del hecho imponible, si se diera esa situación, es el momento de entrega de los bienes, ¿sí? El momento de entrega de los bienes. Que es lógico, ¿no? Pero eso para diferenciarlo del momento que se brinda el servicio. Como están las dos cosas juntas, entonces se dice, si hay incorporación de bienes de propia producción a prestaciones de servicios exentas o no grabados, se va a determinar el nacimiento del hecho imponible en el momento de entrega del bien, ¿sí? Recuerden que en el caso del anteojo que dábamos de ejemplo, no terminaba estando grabado el anteojo, ¿por qué? Porque era el soporte material de la prestación exenta, ¿sí? Vamos a volver un poquito sobre el tema de soporte material, ¿sí? Ahora cuando veamos servicios. No, lo vemos ahora cuando vemos servicios, ¿está bien? Pero quedémonos con esta idea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y después, si hubiera contratos de ensayo o de prueba, es también con la entrega provisional de los bienes, ¿no? Vieron que yo te doy algo para que pruebe, bueno, ya ahí esa entrega, que aunque sea, puede ocurrir de que después vuelva a ir, la primera entrega es la que ya genera el nacimiento del hecho imponible. También está en el artículo 5. ¿Ah? Bien. ¿Listo hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora estos chicos lo tienen que fortalecer, ¿eh? No sé si me leyeron mucho la ley de IVA este fin de semana. Tienen que fortalecerlo porque va rápido después, ¿eh? Y después tienen que meterlo con la práctica y si no van de a poquito. Son tantos conceptos y tantas particularidades que si no los van metiendo en la cabeza a poquito, después se les va a hacer un berenjenal, ¿sí? Así que vayan de a poquito armándose cuadritos, armándose resúmenes y sobre todo marcando la ley y leyendo la ley, porque todo está en la ley, ¿sí? Profe, cuando era soporte material, usted había dicho la clase pasada que eso... No, eso no genera. Ahora volvemos a volver al servicio, ahora volvemos a volver al soporte material, ¿sí? Bueno, pasamos al hecho imponible del 1B. Entonces, a ver, ¿quién me recuerda qué decían el 1B? No de memoria, no leyendo. ¿Qué decía el artículo 1.b? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estaba grabado? Pueden leer la ley ahora, pero me lo dicen con tus palabras, ¿eh? Obras, prestaciones y prestaciones de servicio. Obras. Bueno. Entonces aparecían 3 elementos. Que yo les decía, los van a ver muchas veces juntos. Obras. Entonces ahora estamos en el hecho imponible, en el objeto del 1. Obras, locaciones
prestaciones de Servicios. servicios. ¿Realizadas dónde? Acá viene el aspecto que es fácil. Si están realizadas fuera del país, no entran. ¿Sí? ¿Y qué tiene el artículo? ¿Qué trae el artículo B en su segundo párrafo? Fíjense, segundo, primero, no sé. Acá viene, este viene con aclaraciones. Las prestaciones de servicio cuya utilización económica se realice fuera del país no están grabadas, tienen el tratamiento del artículo 43. Exacto. Entonces, estas prestaciones están realizadas en el país, pero acá me las abren dos. Acá aparece otro concepto importante. Aparece el concepto de qué? Utilización económica. Pero ojo con este concepto. Voy a poner la palabra primaria que la agarró la ley. No sé si lo dice ahora, fíjense. No. Bueno, viene el otro. Entonces, si estas prestaciones que yo hago en el país se las brindo a un sujeto que está en el exterior y que las utilice económicamente en el exterior, ¿se entiende? Esta prestación va a recibir el tratamiento del artículo 43, está grabada, porque se hace en el país, ¿sí? Pero recibe el tratamiento del artículo 43 en el sentido que de alguna manera se va a encontrar, va a calificar en lo que llamamos exportación de qué? De servicios. No lo dice con estas palabras, pero en definitiva, no quiero decir califica bajo el rubro exento, porque no es exento y no grabado. Grabado está, pero al darle el tratamiento del artículo 43, califica en exportación. ¿Se entiende? Es decir, es algo que se hace en el país, pero como se utiliza económicamente en el extranjero, ¿se entiende? Se va del aspecto espacial. ¿Se entiende? Y al aplicar nuestro país el criterio de país de destino, ¿sí?, nos lleva al artículo 43. Cuando lleguemos al artículo 43, vamos a ver que el artículo 43 es el que trata expresamente a las exportaciones de bienes. Las exportaciones de bienes existieron siempre en la ley, las tenemos como exentas, las tenemos definidas como exentas en el artículo 8, o sea, yo podría hablar de exenta, ¿sí? Lo que pasa es que este artículo 43 deja que estas operaciones exentas tomen los créditos fiscales. Por eso en la jerga se dice que es una operación grabada que no es exenta, entre comillas, sino que es una operación grabada a tasa cero. Pero está en el ámbito de las exhibiciones. Dijimos, cuando usamos el criterio país de destino, ¿qué hacen los países? Eximen las exportaciones. Por eso en el artículo 8, cuando veamos bienes, cuando veamos exportación de bienes, vamos a ver que habla de exportación, y dice la palabra exenta. Está exenta la exportación de bienes, y dice la palabra exenta. Y no cabe duda que la palabra exenta está bien, porque eso es lo que la norma quiso, no las quiso que grabar. Pero si no hacían algo con todos los créditos fiscales que teníamos acá, ¿qué pasaba? Esos créditos fiscales iban a encarecer, ¿qué? El producto. Dijimos que cuando un crédito fiscal no se toma como crédito, ¿a dónde lo manda? ¿A dónde lo mandamos? A pérdida. Entonces, en definitiva, el artículo 43 corrige esa situación y crea como la ficción de que está como la regla del crédito que tiene que estar vinculada con una operación grabada. Para no quebrar esa regla, la doctrina dice esto como si estuviera grabado a tasa cero. ¿Entiendes? Pero la definición correcta es que están exentas, ¿sí? Admitiendo exentas con el tratamiento especial del artículo ¿qué?
43, como dice ahí ese párrafo. Ahora sí pueden leer, alguien que no sea el señor que todo el tiempo colabora, a ver, alguien más que pueda leer bien cómo dice esta parte del artículo de la ley. ¿Algún voluntario de los de atrás? Si no, colaboran siempre los de adelante. A ver, allá atrás. Vos, dale. Cualquiera de los dos. ¿Eh? Dale. Vamos. Las horas, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3 realizadas en el territorio de la Nación. En el caso de las telecomunicaciones internacionales, se entenderá realizadas en el país en la medida en que su retribución sea atribuible a la empresa ubicada en él. En los casos previstos en el inciso E del artículo 3, no se consideran realizadas en el territorio de la Nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, las que tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43. Muy bien. Fíjense que ahí usa otra palabra. O sea, la palabra no se considerarán, ni siquiera usa exento, no dice que están exentos, dice no se considerarán realizadas en el país, ¿no? O sea, como que dice, cuando hay utilización económica en el exterior, la ley dice no se considerarán que realizadas en el territorio. Realizadas en el país. Esto al principio generó mucha duda porque si no se considera realizada en el país, podía darse otra situación que no sería la exención, que sería la no grabilidad, y eso da todo otro problema, ¿sí? Bueno, pero quedó redactado de esa manera y por eso se le agregó después el hecho de que reciban el tratamiento del artículo 43, con lo cual ahí quedó claro que el objetivo había sido tratarlas como exportaciones de servicios. Son cuestiones de técnica legislativa. Se redactan mal a veces, ¿sí? Se redactan mal, pero es mejor ponerlo simple o haber puesto en la extensión, ¿se entiende? Pero estos son todos parches que deben tener, esto debe haber entrado en el año 98, no sé bien en qué año habrá sido, pero no hace tantos años tampoco que entró. Yo ya estaba trabajando profesionalmente cuando vino esta reforma, ¿se entiende? Bueno, ahora, el problema pasa por determinar cuándo hay utilización económica en el exterior, ¿se entiende? Porque no es venderle a un no residente. ¿Me explico? No es venderle a un no residente. ¿Sí? Tiene que darse que el primer acto de disposición, esto después lo aclaro en las normas más adelante, igual tenemos el capítulo de exportación de bienes y exportación de servicios, lo vemos como un hecho imponible aparte, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero por ahora les aclaro que se entiende cuando el primer acto de disposición se lleva a cabo en el exterior. Entonces yo les voy a poner varios ejemplos ahora y ustedes me van a decir si ese sería un servicio grabado localmente o si estaríamos en presencia de una exportación de servicios. ¿Está? Entonces, viene un señor uruguayo a una clínica muy conocida en la provincia de Mendoza a operarse de la vista. ¿Sí? Este señor uruguayo, que reside en Uruguay, que también vive en Uruguay, viaja a Mendoza, se opera de la vista de manera privada, con lo cual ahí les aclaro que los servicios de medicina de manera privada están grabados con el IVA, y se vuelve a su país. El servicio que brindó este médico, este instituto de oculistas, está grabado porque es un servicio brindado en el país, en la provincia de Mendoza, o califica en exportación de servicios. Muy bien, ¿por qué? La puesta de posición fue en el país. La utilización. Abrió los ojos del país. ¿Entiendes? ¿Sí? Así se hubiera ido pensado. ¿Sí? El primer acto de disposición fue en el país. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Van viendo? Bueno. Ahora, una empresa del exterior los contrata a ustedes para que les diga cómo es el tratamiento fiscal, cuáles son los requisitos necesarios para constituir una sociedad en la República Argentina. ¿Se entienden? Una empresa del exterior llama a ustedes,
ya son contadores, recibidos, responsables inscritos, y los llama y les contratan, les piden a ustedes que les digan cuáles son los requisitos para inscribir una sociedad en la República Argentina. Exportación de servicios. ¿Sí? Ya no fue unánime, ¿eh? A ver, Porque la utilización va a ser acá. puede ser. Pero eso lo está consultando igual. ¿Cuál es la primera? Claro. Esto fue muy discutido, pero la primera disposición, el primer acto de disposición es van a leer mi informe. Después van a decidir si vienen. Entonces, en ese sentido, se considera que eso es expo de servicios. ¿Entienden? Es como cuando un due diligence te compra una empresa y demás. Después capaz vienen, pero en principio no sé si van a venir. ¿Sí? El primer acto de disposición fue enterarse. Y eso lo hicieron afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a otra. Son abogados y una empresa del exterior los contrata para defenderlos de un juicio que hizo un empleado de la subsidiaria local, pero que demandó también a la empresa del exterior. ¿Se entienden? Había una empresa internacional que tenía una sucursal acá y tenía su casa matriz en otro lado. El empleado demandó a la empresa local, que no tenía bienes, y decide demandar también a la empresa del exterior. Y acá los abogados lo van a representar en el juicio. ¿Se entendió? Está grabado o exportación de servicios. Está grabado. ¿Por qué? Porque el juicio está acá, ¿se entiende? Entonces la primera utilización, digamos, todo lo que yo haga acá para asesorarlo, para hacerlo, lo voy a aplicar, lo va a aplicar en Argentina, ¿se entiende? Entonces, ¿se va entendiendo entonces la diferencia? Entonces, no hay que confundir que brindar servicios al exterior, ya todo es poder de servicios, ¿se entiende? ¿Sí? Brindar servicios al exterior no es todo es poder de servicios. Y cuando es expo, facturo con factura E. Y cuando está grabado al sujeto del exterior, lo mejor es hacer una factura de tipo B, que se usan para cuando son sujetos no categorizados también, ¿sí? Porque cuando yo en este caso, yo tengo que facturar por el juicio, si hago una E, estoy diciendo que estoy, ¿qué? Exportando, y no estoy exportando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy brindando un servicio en el país, ¿se entiende? Es como si le facturo a un turista extranjero que se viene a comprar una camiseta de Argentina. Le hago la factura B. ¿Se entendió? Entonces acá también se hace una factura B con el IVA incluido. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, después hay un montón de casos grises en el medio, pero lo importante es que entendamos en principio el concepto para diferenciar bien, y vamos a volver sobre esto, pero para diferenciar bien el tema de realizada en el país. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Bueno, acá, cuando vimos ventas, ¿qué artículo aparecía? Donde indagábamos un poquito el artículo 2. Ahora acá va a aparecer el artículo 3. Bien, una aclaración. Con las llamadas internacionales se definió que acá sí, están siempre grabadas si la empresa está localizada en el país. ¿Qué pasa? Las empresas que están acá se tienen que subcontratar empresas que se le hacen lo que se llama la última milla. ¿No vieron? Son todas cuestiones de colección, pero ¿cómo llega? Telefónica de Argentina llega hasta determinado lugar y después necesita ¿qué? Conectar con otros teleoperadores en otros lugares del mundo. Y para ella eso será costo. Entonces se discutía si la llamada internacional, porque la llamada internacional tiene mucho que tiene que ver con qué, con transporte, porque el transporte internacional también está exento. ¿Se entiende? Los viajes fuera de Argentina, ¿pagamos IVA? No, nos subimos acá al avión y todo, pero los pasajes internacionales no llevan IVA. Los pasajes de avión de cabotaje sí llevan IVA. ¿Entiendes? Sí llevan IVA. ¿Sí? El pasaje local lleva IVA. No se dan cuenta porque lo hacemos factura, pero lleva IVA. ¿Sí? Lleva una tasa reducida que es el 10,5. Claro, cuando viajamos al exterior, el destino es el exterior, no. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasaba?
se entendía que de alguna manera la telecomunicación internacional es parecida al transporte. En definitiva, ¿qué transporta? Voz, datos, demás. Pero bueno, tiene otra fisonomía, ¿no? Tiene un servicio distinto. Entonces acá lo que se dijo es, bueno, vos tendrás cargos en el exterior, esos recibirán su tratamiento, pero todo está grabado localmente. No me podés diferenciar en la boleta de teléfono, es decir, las llamadas locales están grabadas, las llamadas internacionales están exentas. Porque hay una parte de llamada local, más ese precio que le agregará por los costos mayores que se tengan. Entonces acá se definió por ley directamente que todo está grabado. ¿Se entendió? La llamada internacional completa. No separaron ¿se entiende? Se llaman los tramos, ¿no? De cosas, porque naturalmente hay costos locales también para servir al extranjero. ¿Vamos bien hasta acá? Eso ya sale del artículo. Bueno, ahora sí nos vamos al artículo E. En el artículo E tenemos distintos hechos imponibles, ¿sí? Voy a dejar los dos primeros, el A y el B, los voy a dejar para dentro de un ratito, ¿sí? Voy a ir primero a los otros dos. El C habla de elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero. Y el D habla de la obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero. ¿Por qué están estos dos acá? Están, como yo les contaba, hoy si estuvieran o no estuvieran es casi lo mismo, ¿sí? Porque hoy la mayoría de las prestaciones de servicios y ocasiones de servicios están grabadas. ¿Se entiende? Hoy, recolectar bienes de la naturaleza y venderlos está grabado. ¿Se entiende? Yo recolecto rosa mosqueta, ¿sí? Y se la vendo a la fábrica de dulces, que la fábrica que después va a hacer el dulce de rosa mosqueta. Está grabado, estoy haciendo un servicio. ¿Se entiende? En su momento esos servicios no estaban grabados. Entonces querían atrapar también aquellos servicios que estaban muy vinculados con los bienes. ¿Está? Entonces, un recolector de frutas quedaba alcanzado. ¿Se entiende? Un recolector de frutas, que era, digamos, la empresa, supongamos la campañola, podría, no sé, ella misma cultivar los duraznos y después hacer la mermelada. ¿Está? Podía comprarle los duraznos a un productor de duraznos. ¿Está? Pero podría pedirle a alguien que recolecte duraznos silvestres, ¿sí? Que en realidad no los produce nadie, no sé si existen, pero supongamos que existen, ¿sí? Entonces, en este caso, esta obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero, porque queda claro que si yo lo fabricaba, si yo lo cultivaba y lo vendía, ya estaba grabado porque era venta de cosas muebles, quedaba alcanzada también. ¿Se entiende? Hoy mucho no, si no estuviera este artículo, mucho no cambia. Profe, ¿qué inciso estamos viendo? D. Obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero. D. El C, que es el anterior, se refiere a la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero. Y ahí es distinto, ¿sí? Mi papá era tornero matricero. ¿Qué recibía mi papá? Mi papá hacía matrices. ¿Saben qué son las matrices? Son como moldes, ¿sí? Que después se usan para producir muñecas, por ejemplo, ¿sí? La de formato de las muñecas. Uno dice, mi papá era tornero, los servicios no estaban grabados, ¿sí? Ustedes qué dicen, tu papá no paga IVA. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, cuando mi papá hacía algún trabajo que él cobraba, no sé, le traían para fundir algo, bueno, hacía un trabajo específico de reparación, buenísimo, ya está. Pero cuando se trataba de fabricar una cosa, mi papá le encargaba de fabricar ¿qué? Una matriz, mi papá se convertía en qué? En sujeto de ello. ¿Se entiende? Era una profesión de tornero, ¿sí? Él no fabricaba matrices para revender, ¿se entiende? Él fabricaba a pedido, ¿sí? Específicas. Y eso, en su momento, cuando no estaban grabados los servicios, si no había un artículo de la ley de IVA que los grababa, no quedaba alcanzado por el IVA. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la fabricación de una cosa, muebles, por encargo de un tercero, está grabada. ¿Se entiende? ¿Sí? Y quedó después ahí en la ley y sigue estando por si podrían aparecer otras cosas
que en definitiva estén o no estén, o no estén presentes. Y hoy ya no está tanto la duda con la exención o con la grababilidad, porque ya les digo, casi todo en cosas muebles está grabado, son muy poquitas las exenciones de cosas, vamos a ver que son casi nada. Pero sí, ¿saben qué es lo que pasa? Hay diferencia de la alícuota. ¿Entienden? Entonces ahí entra la controversia. ¿Qué tasa aplicamos? ¿Aplicamos el 21, que es la tasa para servicios, o aplicamos el 10,5, que es la tasa para bienes? Hay veces que la ley lo aclara y veces que la ley no es tan clara. ¿Pero se entendió? Pero hoy no presentan estos dos artículos mayores complicaciones. Les cuento por qué estaban en la ley. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Quién es el sujeto que realiza estos bienes? ¿Quién es el sujeto que realiza este hecho imponible? A ver si los ubican. ¿A qué artículo tengo que ir? Al cuarto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y este servicio grabado. ¿Qué artículo es? Sí. ¿El? Sí. Ese dice quienes prestan servicios grabados. ¿Qué más? Sean locadores, En en caso de F. grabada. ¿Cuál es ese? F. Locadores. ¿Qué más? Y sean prestatarios en los casos previstos en el inciso D del artículo 1. Ahí ya nos vamos al D. Ahí ya quedó. Hasta cortamos acá. Ahí ya nos vamos al 1, nos vamos a la aportación de servicios. ¿Sí? ¿Está bien? A la importación de servicios. Ahí, hasta ahí quedamos. Entonces tengo que encontrarme con un locador y con un prestación. Pero vamos al artículo 3 ahora. Entonces me dicen que van a estar grabadas todas las prestaciones que se realizan en el artículo 3. Y el 3 tiene un inciso E. ¿Que alguien me lo puede leer? La primera parte nada más. Las ocasiones sobre las prestaciones de servicios que se indican a continuación en cuanto no estuviesen incluidas en los servicios precedentes. Muy bien, la primera parte. Las locaciones y prestaciones de servicios que se indican en este artículo, en tanto no estuvieron incluidas en los incisos precedentes. ¿Se acuerdan que recién les dije lo de la alícuota? ¿Se entiende? Entonces, si en algún momento la ley me establece una tasa para las prestaciones del tercero E, ¿se entiende? Y mi prestación está en el tercero C o D que vi recién, estoy ahí adentro, ¿se entiende? Por eso que quedó. Entonces, quedó como separadito. Entonces dice, bueno, en tanto y en cuanto no estés en el tercero A y B, que lo vamos a ver la clase que viene, que es empresa constructora, ¿sí? En tanto no estés en el tercero A y B, o C y D, vienen acá, ¿está? Y acá, lee un poquito más lo que dice, por favor. ¿Ya empieza el A? Sí, 1. 1, ¿qué dice? Efectuadas por varias restaurantes, Muy bien, cantinas, salones. perfecto, gracias. Entonces, de entrada lo primero que me dice es muy simple, me dice las prestaciones y prestaciones de servicios que voy a mencionar acá. ¿Está bien? Que siguen a continuación. Y ahí aparecen 21 puntos. ¿Sí? Los 20 primeros, que fueron los que estuvieron de entrada en la ley, son taxativos. Ustedes los van a leer y van a ver que dicen claramente algo. Hagan cualquiera. No sé, léanme el 11. Destinadas a preparar, coordinar o administrar los trabajos sobre inmuebles ajenos contemplados en el inciso A. Muy bien, el que administra. ¿No? Sí. Bien. ¿Qué más? A ver, otro más. Léanme el 17. A ver, otra persona, necesito participación. El 17. Mil gracias, pero tengo que hacer. Ahí está. Quedan los servicios de las pintorerías y de las lavanderías. Quería uno bien terrenal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, todos estos servicios, ¿le ponen algún requisito? ¿Le ponen algún requisito? No. Entonces se dice que todos estos
aunque no se realicen a título oneroso, estarían grabados. Lo que el doctor Marcheschi dice, muy bien, y creo que soluciona un poco el problema porque se generó una discusión con esto, porque quedaría decir como si es gratuito es grabado. Lo que el doctor Marcheschi con muy buen vino dijo, bueno, si eso es así, pero si yo algo te lo vendo gratis, ¿cuál es el precio? El precio es cero. Y si el precio es cero, ¿qué pasa? No hay base disponible. ¿Se entiende? Pero van a leer, si leen la ley comentada o leen algún artículo, que se debatió este tema. Acá, no, ¿la palabra onerosidad está usada? No. ¿La palabra habitualidad está usada? No. Entonces, no se requiere habitualidad, no se requiere onerosidad. ¿Se entiende? Bueno, si el precio es cero, porque te lo hago gratis, el precio es cero. ¿Se entiende? Como pasa muchas veces con los servicios. ¿Qué pasa con los servicios muchas veces? Si trabajan en estudios de abogados y de contadores, se usa algo que se llama pro bono. ¿Qué es el pro bono? Caso gratis. Servicios gratis que se les dan a las asociaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Se pasa. ¿Sí? No te lo cobro, ¿se entiende? Pero pasa, con las más grandes también, ¿sí? No sé, se le hace la auditoría de la Cámara de Comercio, no sé qué, bueno, no se le cobra. ¿Sí? ¿Está? Se llama servicio pro bono. Bueno, en este caso no habría base imponible, pero lo importante es que nos quedemos con la idea es que los servicios de los puntos 1 a 20 no requieren onerosidad. ¿Está? De todos estos vamos a analizar muy bien el 1 y el 16. ¿Sí? Porque son dos servicios, son dos situaciones de hechos imponibles que adentro de ellos traen lo que llamamos exclusiones de objeto. Es decir, tienen el articulado, definen que graban algo, pero aparece ¿qué? El excepto por. ¿Se entiende? En vez de estar en una exención, el legislador, en vez de ponerlo en las exenciones del 7, en este caso, estos dos puntos del artículo 3º tienen exclusiones de objetos que ahora en un ratito las vamos a ver. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, locaciones y locaciones de servicios y prestaciones de servicios, salvo que haya una exención o una exclusión de objeto, van a estar grabadas sin necesidad de onerosidad y sin necesidad de habitualidad. ¿Vamos bien? ¿En qué se diferencia el punto 21? A ver, alguien que lea el punto 21 por allá, un poquito allá. Alguien que lea el punto 21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulta aplicable o que corresponda al contrato de la solicitud. Muy bien. Entonces, de las 20 que ya nombré, no, pues ya están en las 20, ¿sí? Esto se refiere ahora a lo que no está dentro de esas 20, ¿sí? Y todas. Acá la lista no es taxativa. ¿Cómo es? Enunciativa. Quiere decir que absolutamente todo lo que no esté dicho o no dicho, en la medida que es una locación y prestación de servicios, y salvo que en el artículo 7 me encuentre con alguna exención, van a estar, ¿qué, gente? Alcanzadas por el impuesto. Acá sí se habla de onerosidad, tampoco se habla de habitualidad. Naturalmente, ¿qué queda afuera? Los servicios en relación de dependencia, ¿sí? Los sueldos, las jubilaciones, los cargos públicos, ¿está? No pagan. ¿Y los honorarios de director? Tampoco, están exentos en otra parte. Pero están exentos en otra parte, exacto, porque grabarían, porque el honorario de director de manera independiente cumple con todo lo que dice el tercero E.21, ¿se entiende? Entonces, los honorarios de director, vamos a ver que el artículo 7 les pone una exención. ¿Me expliqué? Pero en principio estarían grabados. Si no viene el artículo 7 a darme la exención, estarían grabados. ¿Sí? Salvo que el director sea empleado en relación de dependencia y ahí sí, está exento el sueldo. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, tenemos esta particularidad y esta situación que es enunciativa. Tan enunciativa es que acá esto es lo que se agregó en el año 90. ¿Sí? Cuando yo les conté que me había recibido en el 89 y ya en el 90 ni bien empecé a trabajar, lo primero que hice fue un curso en el consejo para estudiar
la generalización del impuesto al valor agregado a todos los servicios. Este punto 21 es el igual. Ahí quedan grabados los contadores, los abogados. Busquen después si se encuentran. Pero yo les voy a contar de que están grabados que lo que más propiciaron la generalización fueron los bancos. ¿Por qué fueron los bancos? Porque los servicios financieros, los bancos de qué viven, de cobrar qué? Intereses. Y no estaban grabados. No van a encontrar los intereses del 120, le garantizo que no están. Entonces, ¿qué les pasaba a los bancos? Tenían muchos créditos fiscales, ¿los podían tomar? No, iban a pérdida. Entonces, como no querían, dijeron, no, pero graben las prestaciones financieras. No van a encontrar en ningún punto de ley que diga prestaciones financieras. No lo encuentran. O sea que nos damos cuenta que están grabados porque son otros, porque no están enunciados y porque es enunciativo. Pero no los van a encontrar. Sí van a encontrar un montón de exenciones de intereses. El artículo 7, lo que no quisieron grabar, lo llenaron de exenciones. Ejemplo, nosotros cobramos intereses también cuando hacemos que gente un plazo fijo. ¿Ah? Pero ahí el artículo 7 va a decir, los intereses de plazo fijo están exentos. Cuando ustedes piden un préstamo hipotecario, el artículo 7 va a decir, los préstamos hipotecarios con destino de vivienda están exentos. ¿Para bajar qué? El costo de qué? De acceso a la vivienda, ¿no? Pues sin poner el IVA. Ahora, si ustedes sacan un crédito prendario, ¿alguna vez sacan un crédito prendario para ir a comprarse un coche? Van a ver que la tasa, el sistema francés que hace que toda la cuota sea igual, no es igual porque está ¿qué? El IVA. Ahí hay IVA. ¿Se entiende? Entonces, es importante. Ahora, si yo le presto plata a un amigo y hago un contrato de préstamo, se llama contrato de mutuo, ¿qué pasa? Está grabado en el IVA. Y acá viene el problemita, ¿con qué? Con los famosos intereses presuntos. Cuando vieron que ustedes estudiaron intereses presuntos en ganancias, ¿sí? Bueno, si es entre empresas, tanto problema no hay, pues son responsables inscritos. Pero cuando muchas veces el dueño de la empresa está la empresa y dice, bueno, acá tendría que haber intereses presuntos, ojo que no es solamente en ganancias, porque si son presuntos no están grabados en el IVA, ¿no? Pues son presuntos. Pero si tenemos que poner intereses reales para tener una tasa más baja, ojo que también le estamos disparando que a ese señor que la necesidad de inscribirse que en el IVA. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Van? Vamos entendiendo hasta acá. Los veo muy lunes hoy, ¿eh? Los veo muy callados. ¿Sí? El jueves estaba más activo. ¿Va bien? ¿Sí? Bueno. Además, vamos a aprender de que, más allá de que del 1 al 20, que no se requiera onerosidad, también nos encontramos con que varias del 1 al 20 van a tener restricciones para el cómputo del crédito fiscal. De las que están del 1 al 20, hay que leerlas en conjunto con el artículo 12 cuando lleguemos al crédito fiscal, porque muchas de esas prestaciones vamos a ver que no me van a dejar tomar el crédito fiscal. Quiero para el miércoles, además del fallo de Radio Serra, que me lo van a contar muy brevemente, quiero que me digan simplemente del 1 al 20, mayormente qué tipo de servicios alcanzaron en esa etapa. Todas estas vinieron juntas, ¿no? ¿Qué tipo de servicios intentaron alcanzar? No me lo tienen que decir ahora. Lo leen y me lo dicen para el miércoles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ojo que puede que haga Hay un mix igual. Porque leyendo del 1 al 20 más o menos ves que son todas independientes. Bueno, pero para ver con qué se relaciona. Puede que yo haga algún jueguito de estos de encuestas, ¿sí? Así miro ahí también la participación de todos, ¿sí? Porque la participación en clases es uno, ¿sí? Bien. Después vamos a entender por qué. Bien. Ahora bien, cuando habla de las restantes locaciones y prestaciones, ¿sí? Que están estas en el artículo 3º, se discute también, como es todo lo demás, las otras eran muy específicas, recolección de bienes de la naturaleza, recuperación de la cosa, bueno, estas son más así. Empezó a generarse la duda de si acá también quedaban grabadas
las obligaciones de no hacer. ¿Sí? Y para eso vamos a ir al reglamento. ¿Sí? Las obligaciones, las prestaciones que abarca el tercero punto 21 son de hacer y de dar. Son de hacer y de dar. Son aquellas que el sujeto se obliga a ejecutarlas a través del ejercicio de su actividad mediante una retribución que les permita naturalmente tener un beneficio o una ganancia. ¿Se entienden? ¿Sí? Pero son de dar y de hacer. ¿Sí? De dar o de hacer. ¿Sí? ¿Y eso está en el decreto reglamentario? El decreto reglamentario, vamos a ver si lo veo. En el 8 del reglamento. Acá tenemos que leer dos partes para entender un poco este tema de las obligaciones de no hacer. En general no se encuentran comprendidas. Hay más, esto se discute, porque no era claro, no era pacífico, se discute en el caso Picasso-Alberto David. Es una causa del Tribunal Fiscal de la Nación de la Sala D del año 2013. ¿Sí? Bien. Y acá, en este caso, el tribunal llega a la conclusión de que creo que había cobrado, creo que era un acuerdo de no competencia, me parece que era algo similar, y llega a la conclusión de que efectivamente no se encuentra alcanzado por el INE. Pero ahora quiero que me lean el artículo 8 del reglamento, a ver quién me puede leer, alguien de por acá, atrás. A ver, artículo 8 del reglamento, estoy acá parada, no me mira nadie, por ahí. Artículo 8 del reglamento. A ver, un voluntario, vamos. Bueno, a ver, dale. Prestaciones, operaciones comprendidas. Artículo 8 del decreto. Las prestaciones a que se refiere el punto 21 del inciso E del artículo 3 de la ley comprende a todas las obligaciones de dar y o de hacer por las cuales un sujeto se obliga a ejecutar a través del ejercicio de su actividad y mediante una retribución determinada un trabajo o servicio que le permite recibir un beneficio. Punto. Perfecto. Fíjense, específico. Se refiere a lo que dije recién. Los remite a que el 8 del reglamento. Al tercero, 21. ¿Se entiende? Y ahí está aclarando que son las de dar y de hacer. ¿Sí? Entonces, a este tercero ya vimos que tenía 4 párrafos. A, B, están relacionados con la construcción. Y lo vamos a ver la clase que viene. Tenemos C y D y E, que son tan vinculados con los servicios, y el E, recordemos que teníamos punto 1 a 20, muy específicos, taxativos, muy específicos, y el punto 21. Este punto 21 era enunciativo, y hay que sumarle el 8 del reglamento. ¿Está bien? Porque el 8 del reglamento hace una aclaración, que está un poco también relacionada con lo que vamos a ver ahora también, que es el último párrafo del artículo 3. ¿Está bien? Entonces ahora sí, por favor, seguí leyendo lo que dice. Dice, no se encuentran comprendidas en lo dispuesto en el párrafo anterior las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos, excepto cuando las mismas impliquen un servicio financiero o una concesión de explotación industrial o comercial, circunstancias que también determinan la aplicación del impuesto sobre las prestaciones que las originan sí, cuando estas últimas constituyan obligaciones de no hacer. Exacto. Entonces dice, la obligación de no hacer, todo bien. Va a estar no alcanzada, porque no está en el tercero. ¿Sí? No se la quiso poner en el tercero, inciso D, punto 21. Pero ojo, si vos esa obligación de no hacer la complementás con otras prestaciones grabadas, ¿se entiende?
las complementas con otras prestaciones grabadas, la obligación de no hacer también te queda grabada. ¿Se entiende? Quiere decir que si yo firmo un contrato de no competencia, pero aparte firmo un contrato por el cual les voy a seguir brindando servicios a la empresa que me está pagando la no competencia, ¿se entiende? Porque quiere que le siga, no sé, instruyendo a los empleados cómo hacer las cosas, todo me queda grabado. ¿Se entiende? Por más que se pare el contrato. Hay dos interpretaciones, ustedes leen el libro de Marchetti va a decir que si es algo pequeño no importaría tanto, ¿no? Como que si fuera, si hubiera un servicio grabado pero muy mínimo, como que lo accesorio tiene que seguir a lo principal, ¿no? Pero otros autores consideran que no, para nada. No importa la magnitud de ese servicio, si yo tengo un contrato de no competencia, no puedo de ninguna manera que estar brindando servicios grabados a la misma empresa, ¿entiende? Podemos hacerlo con otras, ¿entiende? Pero quedó claro esto, es decir, la obligación de no hacer para que sea pura, tiene que ser exclusivamente no tiene que estar mezclada ni con un servicio financiero, con intereses, ni con explotaciones comerciales, ni demás. Ni demás. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Bien. Sí podría estar mezclada con venta de bienes, ¿no? La venta de bienes no obstáculo. ¿Sí? O con otro servicio no exento. Con otro servicio exento, digo, como soy director. No, tampoco, porque en general no mantenés la de no hacer si seguís siendo director. Es medio raro, pero ahí habría que verlo. Si sos director, ahí habría que verlo, ¿sí? Si se queda con una no exenta, habría que verlo. Si sos el director de la misma empresa y a la misma empresa, fíjate, en general es raro que yo firme un contrato de no hacer que me paguen, ¿no? Porque sí puede ocurrir que por ser director yo tenga compromisos de no hacer otras cosas, pero está todo dentro del honorario del director, no se separa. En general el acuerdo de no competencia viene cuando yo me fui de la empresa y no te sigo siendo director, ¿se entiende? Para la mayoría de los casos, por lo tanto. Bien. Pero también para los servicios se aclara, fíjense, también lo hace en relación con los intangibles, porque esto tiene que ver en definitiva con los ya acá más que obligaciones de hacer o de no hacer, va a los intangibles. Y fíjense que el último párrafo del tercero dice que en el caso de prestaciones y locaciones grabadas, quedan alcanzados los servicios conexos, cualquier servicio, ahí viene también la regla de que lo accesorio siga lo principal, dice, y las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos de autor. Quiere decir que si yo estoy transfiriendo el uso de una marca y te estoy brindando un servicio, la transferencia del uso de la marca también queda como gente grabada. ¿Se entiende? Ahora, si yo te estoy transfiriendo el uso de una marca y te vendo los productos de mi marca para que los comercialices, ahí no. ¿Cómo sería entonces la primera parte? La primera parte sería, si yo te transfiero el uso de mi marca y te vendo los productos, buenísimo, el uso de la marca va a estar exento. Y te vendo los productos y los productos van a estar grabados. Pero si yo te vendo el uso de mi marca y te vendo a su vez el asesoramiento, la conducción, para que de alguna manera utilices las prácticas que yo tengo, ¿se entiende? Te vendo la capacitación, digamos, ahí todo queda grabado. Sería como, por ejemplo, Café Martín. Claro, ponele que, bueno, si ahí hay know-how, sí, ¿se entiende? Pero las franquicias hay que ver bien qué me están dando. ¿Sí? Si me están transfiriendo know-how, sí, hay que ver cómo escriben los contratos, ahí habría que sí. A veces pasa que se separan en compañías, ¿se entiende? Se separa una compañía que hace una cosa y otra que hace otra, ¿se entiende? Y esto viene bien, lo que vos mencionas de Café Martínez viene muy bien como ejemplo, por ejemplo, es el caso de los cementerios privados. Y ahí tienen otro fallo para estudiar, que es el caso San Buenaventura, que también lo van a leer y me lo van a contar. ¿Sí? San Buenaventura SRL. San Buenaventura SRL era un cementerio privado. En su momento se pusieron muy de moda. ¿Sí? Muy de moda. Miren los cementerios que están en Octava de la Panamericana, están por todos lados. En realidad lo que se compran son derechos de
perpetuidad, ¿no? Son derechos de 99 años de uso de las parcelas. Eso es lo que se conoce. Pero a su vez, el cementerio que tiene, en cuanto a infraestructura, ¿cómo los ven ustedes? Y tienen empleados, Tienen empleados, ¿y qué hacen en general los empleados? están cuidando las... Prestan servicios, o sea, pues la realidad es que es toda la parte de jardinería, vieron que son lugares muy, justamente, con un concepto diferente, ¿no? El concepto de que esté bien ambientado, que es un lugar lindo, agradable. Bueno, entonces, por esos servicios cobran. Son los servicios de mantenimiento. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está la venta de un derecho a perpetuidad, que es el uso goce de las parcelas por 99 años, ¿se entiende? Pero a su vez están, ¿qué? Las cuotas de qué? De los de mantenimiento. Todo eso junto, ¿cómo está? Grabado. En San Buenaventura queda exento porque se separó de sociedad. Una sociedad jurídicamente era la que cedía el uso de las parcelas y otro tercero era el que brindaba el servicio de mantenimiento de las parcelas. Es como una expensa, como pagar una expensa. Es como una expensa, claro, exacto, pero como que era provisto por otra compañía, no por la propia, ¿se entiende? ¿Se entiende? Con las expensas, está muy bueno lo que vos traes, me encantó lo de las expensas. Los consorcios de propietarios son sujetos de IVA. ¿Vive alguno en el edificio? Seguro muchos, en propiedad horizontal. Bueno. No son sujetos de ganancias. El consorcio de propietarios, ¿para qué está? Tiene un administrador, ¿no? Tiene un presidente del consorcio. ¿Tiene quit? Sí. ¿Para qué tiene quit? Para administrar, para cobrar, para tener una cuenta bancaria. Para tener una bancaria, pero ¿le buscaron la constancia de quit alguna vez? No. Son contadores, chicos, tienen que buscar la constancia. A todos se me hacen clave fiscal, por favor. El mío es empleador, por lo menos. Muy bien. Lo principal es porque es empleador, porque tiene al portero. ¿Está? Entonces, fundamentalmente el quit van a encontrar cuando busquen la constancia que el seguro, el impuesto clásico, más allá de la cuenta bancaria y todo lo demás, es porque es empleador. Clarísimo. Pero a su vez, el consorcio en sí mismo en general gasta y reparte los gastos y todos ponemos, puede tener ingresos. ¿Qué ingresos puede tener el consorcio? Alquileres. El gasólico estaría exento. ¿Alquileres de qué? De la portería, por ejemplo. Sí, o de inmuebles, o de parte de inmuebles, también de derechos de publicidad, las antenas, esas cosas. Exacto. El alquiler para los espacios de las antenas, el alquiler para cuando te pintan el edificio del costado, que está bueno. Todos los propietarios decimos que sí, porque es la manera después de pagar que menos expensas, ¿no? Porque ellos es como una caja después, ¿no? Los ingresos y los gastos. Pero el consorcio de propietarios hace hechos imponibles en el IVA y van a encontrarse, pidan los quits de los consorcios de ustedes y búsquenlos y mañana me van a contar miércoles si alguno es responsable inscrito en el IVA. ¿Por qué? Porque si le alquilan antenas, servicios de antena a cualquier compañía importante, le va a pedir que se inscriban en el IVA, ¿se entendió? Y generan el hecho imponible locación de inmuebles o de espacios. ¿Se entiende? ¿Ven cómo vamos uniendo todo esto? ¿Sí? Las cosas más cotidianas de no pensar si mi consorcio de propietarios está inscrito en el IVA. ¿Sí? ¿Y saben una cosa? ¿Quién paga ganancias por ese alquiler? Es una discusión, ¿eh? Ya hubo un fallo que dijo que tendrían que pagar, como no es sujeto de ganancias, eso sí, tendrían que pagar cada uno de los Propietarios. condóminos, ¿sí? Yo creo que en realidad se traduce como menor expensa, ¿no? Parece que es un tema lindo para estudiar. Por suerte el fisco no batalla con eso, pero si lo ponemos a pensar, ¿se entiende? Ustedes pagan un poquito menos de expensa, pues tienen un ingreso, un pedacito de ese ingreso. ¿Se entendió? Bueno. No nos pasa, a mí no me pasa, pero bueno. Bueno, pero también ahora está muy de moda el tema del Zoom, ¿no? Todas esas cosas que tienen, que también las alquilan, pagan. Aparte, muchos consorcios deben tener Zoom y no están inscritos en el IVA, pero está mal. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Bueno.
Entonces, lean el caso San Buenaventura, que está bueno en ese sentido. Entonces, fuimos uniendo ya servicios en general, que ya vimos que son todos. Entonces, como son todos, lo que tratamos de vincularnos es con aquellos que no son servicios, ¿sí? Con aquellos que, con aquellas obligaciones, con aquellas cuestiones que podrían ser servicios porque tienen una particularidad, como vimos, las obligaciones de no hacer, los derechos, los intangibles. Entonces, importantísimo, para determinar si un derecho, un intangible, una obligación de no hacer están o no alcanzadas, hay que leer el último párrafo del artículo 3 más el 8 del reglamento, ¿sí? Acá ponemos en general más último párrafo del artículo 3. Bien. Y ahora acá vienen, vamos a ver entonces ahora lo que les prometí, de los dos puntos especiales que tiene la ley de IVA en el punto 1 y en el punto 16. ¿Ah? Porque les dije que los puntos 1 y 16, fíjense que acá estuvimos ampliando la muestra, fíjense en que el 8 un poco me excluye, pero también me da las condiciones de lo que me atrapa el tercero, ¿no? Entonces acá son consideraciones respecto de la gravabilidad o no gravabilidad. Y acá vamos a ver al revés. Cosas que están grabadas que la ley excluye. ¿Se entienden? ¿Sí? Es decir, situaciones que están grabadas que la ley excluye. Entonces, me gustaría que alguien de por ahí al final me lea el punto 1. De ley. Punto 1 de ley. Hasta ahí. ¿Quiénes están alcanzados? Quiero ejemplos. Vamos, ejemplos con nombres. Claro, cualquiera. Capi Martínez, ¿qué más? Guerrín, bueno, ¿qué más? Starbucks, sí, pero léelo bien de vuelta, lean bien. Otros ejemplos, porque me dan dando todos los lugares donde voy y me siento. ¿Eh? No, todos lo tienen que leer, quiero ejemplos, ahora ya cada uno lo lea. Todos lo están leyendo. Pongan más ejemplos. Un kiosco, cualquier kiosco. No. Empresas de catering. Empresas de catering, ¿sí? Las que hacen la comida, ¿no? Te llevan la comida, hay varias, no tengo nombres. Empresas de catering, ¿sí? Que hacen el servicio de comidas a domicilio, de lunch, ¿vieron? Que o sea, los pizza party. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ahí, todas estas empresas, cuando algunos alimentos estaban exentos, tienen el criterio de ¿qué? De unicidad. ¿Se entiende? Si yo digo que la leche sin aditivos está exenta, no importa. Si Café Martínez me pone una gotita de leche, esa leche queda como grabada, ¿sí? Ahí aparece el criterio de unicidad. Ahora sí, por favor, continúa leyendo. Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza, oficiales o privados reconocidos por el Estado, en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes o en su caso para el alumnado, no siendo de aplicación en estos casos las disposiciones del inciso A del artículo 2 referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción. Bien, entonces, trabajo, educación y que sería médico, ¿no? Sanitario. Entonces acá me excluyen algo, dice todo bien, pero cuando esa prestación de catering, de servicios que te preparo comida, o de restaurante, se realiza en lugares de trabajo. ¿En lugares de trabajo para quién? Para los Empleados. En lugares educativos, ¿para quién? Personal y alumnado. Y el personal. Serían los profesores, maestros, ¿no? Y si se hacen en sanatorios, clínicas y demás, ¿para quién? ¿Y qué más?
la prestación pasa a estar como gente exenta. Se excluye del ámbito de la imposición. Es, como ustedes ven, una exención muy restrictiva. Porque dice la palabra que gente exclusivamente. Y llegamos al punto de que exclusivamente implicaba tener que grabar toda la operación por el hecho de que venga alguien de afuera. Pasó con el restaurante de la Boca. ¿Dónde está la Boca? ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes. Si ustedes van a las clínicas, o sea, alguno va a clínicas de las que están por acá, no sé, alguno fue alguna vez al sanatorio, tuvo alguien internado, tuvo que ir y quedarse, pues si no, es más difícil. El sanatorio italiano, en Los Arcos. Conozco unos cuantos porque acompañé tenía un montón de familiares en el británico. ¿Me pueden decir, alguno conoce algún restaurante, algún sanatorio? Sí, a ver, ¿en qué piso está? En planta baja y en algún piso. En algún piso. Bueno, el de Los Arcos está en el piso 11. El del italiano está en planta baja, pero anda a encontrarlo. ¿Sí? Ya el italiano te perdés, ya contraste de cosas. El británico está en el piso 6, no sé. ¿Por qué? Por esta excepción. Hay que no te GTA. Hay casos extremos de las universidades, y no sé si fue la UADE o... Bueno, la UADE desde ya. Entrá a la UADE, si podés. ¿Sí? Molinetes por los 50 costados. Y aparte, no sé, la gente de seguridad que te atrapa más que en el aeropuerto. ¿Sí? Yo fui profe de UADE invitada y tenía un carnet aparte, pero entrar ahí era... y te dan la tarjetita de profe invitada, o sea que des 4 clases, porque podés comer adentro del Starbucks que está ahí adentro, ¿sí? ¿Se entienden? Y eso están exentos, ¿se entienden? Hasta molinetes han puestos en algunos lugares para que no se pueda entrar, ¿sí? Se admitió en el caso de lugares de trabajo que los subcontratistas pueden comer, ¿sí? Pues yo me acuerdo que siempre me tocaba ir a trabajar a Johnson & Johnson como personal del estudio. Yo cada vez que comía decía, y acá la exención, y bueno, no, pensamos de esa manera, ¿no? Después van a ver, cuando empiecen a pensar los impuestos, todo lo ven con ojos de impuestos, ¿ok? Uno va caminando y ve. Entonces, en ese caso, como la verdad que el fisco empezó a hacer ajustes, y ajustes súper agresivos, en este sentido, todas las empresas empezaron a tratar de extremar que los recaudos, ¿no? En este punto. Así que bueno, ahí se llegó a la conclusión que efectivamente era la exención está muy limitada. No les voy a dar todos los casos de jurisprudencia, no hay ninguno que haya llegado a la corte, pero sí fue bastante debatido, ¿sí? Con lo cual, todas las empresas se adaptaron a esta rigurosidad que puso el fisco en la aplicación de esta exención. Ojo que si a mí me brindan el servicio de catering en la empresa y es para mis empleados y me lo cobran con IVA, si me lo tomo está mal. Después el fisco empezó a hacer las exenciones al revés. ¿Se entienden? Entonces, si alguien brinda servicio de catering, contrata un servicio de catering para uso exclusivo de los empleados en vez de tener un comedor, eso queda grabado. Queda exento también, ¿se entiende? Pues un servicio de catering. Ahora, si la empresa va y compra en el supermercado una lata de cerveza, la Coca-Cola, ¿se entiende? Y no, está grabado. O sea que ojo con ese tema también porque pasa a veces. Igual es más esporádico, no les digo que va a pasar esto por la fiesta de fin de año, pero que seguro todos tienen el brindis o algo en la oficina, pero sí ojo con el tema de lo que es habitual en lugares de trabajo que se haga de esa manera. ¿Sí? El buffet de acá entonces estaría... El buffet estaría exento, está en el medio de la rotonda, ¿vieron? Porque es medio raro, porque es más caro que comprar afuera. Sí, que comprar afuera, bueno, pero en principio estaría pensado, lo que pasa es que tendrían que proteger
que no entre otro que no sea estudiante. Mi hijo estuvo de novia hace muchos años con una chica que estudiaba medicina. Entonces se venían siempre a estudiar a la biblioteca de acá porque parece que era más, y comían bueno, ella era estudiante también, ¿sí? Ahí quedará que si son estudiantes los que vienen. A mí me pasó de encontrar a un primo que estudiaba también medicina, que venía acá, porque la promo por ahí del café del tostado es más económica, pero si se te ocurre comprar un caramelo, te sale carísimo. Todo es raro. Es imposible saber si están exentos o no porque no te dan un ticket. No te dan nada, exacto, pero teóricamente deberían estarlo y están arriesgándose, si no ponen un molinete no te piden la credencial, tendrían que poner algo de control que de alguna manera vos acredites que sos estudiante. ¿Me explico? Pero claramente no está en la calle, o sea, ese tema del espacio lo han cuidado. ¿Tá? Ahora, si todos ustedes después de esta clase se van a tomar un cafecito a Café Martínez, son todos estudiantes, van conmigo, ¿está exento Café Martínez? No, porque el lugar no es exclusivo, ¿se entiende? Aunque el de acá creo que la mayoría debe ser estudiantes los que van ahí, y yo también, o profesor. ¿Se entendió? ¿Y los kioscos que están acá? No, eso es venta. Esto es exclusivamente para el restaurante, para el comedor. De hecho, por ejemplo, pasa con el colegio. El colegio, si te vende los uniformes, si te dan el servicio de comedor, está exento. Pero si te vende los uniformes, está grabado. ¿Se entiende? Si el colegio te quiere vender los cuadernos del colegio, están exentos. Las universidades, eso lo vamos a ver cuando veamos exenciones, que están constituidas como exentas, como fundaciones, por ejemplo, UADE, hay un montón, Vitela, todo, que te venden el cuaderno, te venden todo, pero esas tienen una exención subjetiva que viene por otra ley, ya lo vamos a aprender. Y ahí eso sí les queda exento el cuaderno y todo lo demás. ¿Está bien? Ahora, estas universidades también tienen adentro una Habana, un coso y también igual, adentro de la Vitela. ¿Se entiende? Es como muy riguroso. Igual, después va gente, cuando se hacen los actos de fin de año, entra todo, pero bueno, la verdad que ahí lo defenden. Bien. La segunda, y van a leer otro fallo de jurisprudencia que se llama Prodecon. Ese léalo y lo discutimos en la clase. ¿Cómo se llama? Prodecon, que tiene que ver con este tema de los restaurantes. Básicamente acá se discute si era un servicio de catering, entre comillas, muy entre comillas, o si era un servicio de provisión de bienes. ¿Se entiende? Porque a veces la diferencia entre el catering y el bien es muy, ¿se entiende? Es muy sutil. ¿Sí? Yo te puedo vender sándwich de miga o te puedo vender un catering. O sea, no sé si... No es tan fácil de diferenciar, ¿sí? No está con los sándwiches de miga, está con otra cosa, pero me parece bueno que lo lean. A veces, ojo, que no estamos todos de acuerdo con los fallos de la Corte, ¿eh? Digo, pero está bueno para entenderlo. Así que San Buenaventura y Radio Serra, San Buenaventura y Prodecon los vamos a debatir un poquito la clase. Profe, y una consulta, ¿el catering de bebidas alcohólicas para exento también? No creo que puedan venderse en esos lugares, porque son colegios. No sé. En una fiesta de fin de año vos contratás tipo una... No, pero por eso te digo, me parece que es el comedor, es el lugar de trabajo, ¿se entiende? Es decir, está pensado para el lugar de trabajo. Si vos contratás por la fiesta va a estar grabado, ¿se entiende? Aunque a lo mejor la fiesta, por eso te digo, aunque la fiesta la hagas en la terraza, si la haces en la terraza no tenés comedor, ¿se entiende? El tema es si el lugar tiene comedor. Y vos ahí pedís la comida que te la traigan, ¿sí? O no. Hay dudas a veces también, porque pasa mucho, por ejemplo, la actividad de la construcción. La actividad de la construcción no tienen comedor, pero ¿saben qué le dan? Con la actividad petrolera también pasa lo mismo, que es más complejo. Viandas les dan. Entonces, la vianda, si vos me decís, es bastante parecido a un catering, pero admiten ahí que esté grabado. ¿Se entiende? Porque no es la vianda solamente. Es como que hay otros lugares que te brindan, en los pozos petroleros te brindan limpieza, te brindan todo otro montón de cosas. Por eso está muy interesante, está muy bueno lo que vos planteás, ¿sí? Ahora igual, si es la fiesta y te la vas a hacer en otro lugar, olvídate. Eso seguro que no es lugar de trabajo. El problema es si la fiesta la haces en el lugar de trabajo. Si una empresa presta servicio por sí misma, tiene cocineros propios,
¿Quién? Una empresa. Una empresa. Para sus empleados exclusivamente. ¿Puede tomarse crédito fiscal de la comida que compra? Si es comida y si es comida pura, sí. Ahora, si ella si es comida y ella se la da a los empleados, sí. Ahora, si ella está contratando un servicio de catering, no puede. Pero si está, sí. Que cocina y... Sí, ahí se puede. Sí. Pero si se lo cobrara a alguien, ¿se entiende? Ahí no, pues no se lo cobra a nadie. Pero por ejemplo, el colegio que se lo cobra a los chicos, con el que mis hijos, la cocinera cocinaba. Cocinaba un colegio más chico que hubo un momento donde la cocinera podía cocinar, cocinaba y me cobraba bueno, ahí estaba exento porque el colegio se lo brindaba, lo cobraba a los padres y estaba para el alumnado y conservaba la exención. ¿Se entienden? Ahora, si una empresa se cocina para ella, puede tomarse el crédito fiscal, mira que demuestre que está vinculado con la actividad grabada. ¿Y el colegio entonces está exento por tener su propio comedor y cobrar? Sí, si lo subcontrata a otro, o la cocinera quiere cocinar y es lo mismo. A mí me están cobrando el servicio de comedor, como papá. Bien. Sí. ¿Cómo se llamaba el mayo? Prodecom, el último Prodecom. Bien. Lo tienen en el material. Bien. Y el otro punto que está exento es el 16, que tiene que ver con el garage. ¿Saben que también hubo universidades que el pico les quiso cobrar el IVA por los estacionamientos? ¿Por las playas de estacionamiento? Sí. A la UBA le quisieron cobrar. Después se terminó defendiendo muy bien, pero por otra situación de vuelta de la parte de educación. Pero las playas de estacionamiento pagan IVA. Cualquiera. ¿Sí? Y el único que está exceptuado es el estacionamiento en vía pública a través de parquímetros y tarjetas de estacionamiento. Bueno, ahora tenemos una aplicación, ¿no? Cuando la explotación es efectuada por el Estado, las provincias o las municipalidades. Naturalmente también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, que si yo estaciono con la aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso no está tercerizado en una privada, pero si está tercerizado en una privada, cambió. Si el servicio de parquímetro me lo brinda la propia municipalidad o el propio gobierno de la ciudad o de la provincia o el Estado Nacional. O bien, si los estacionamientos los tienen sujetos exentos en los incisos E, F, G y M, ahora es el artículo 26 de la Ley de Ganancias. Básicamente son las entidades sin fines de lucro y no sé si en alguna de esas están las deportivas también. ¿Sí? Hay que mirarlo bien. E, F, G y M. Salvo que sea brindado el estacionamiento por alguno de ellos, en todos los demás casos, el estacionamiento está grabado en él. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Esto en general es las prestaciones de servicios, y después las tienen que leer bien, las van a matizar. ¿Y qué me falta para completar el hecho imponible? Porque nos quedan 5 minutitos para que se puedan mirar. ¿Qué me falta? Los elementos objetivo, subjetivo, temporal, espacial, temporal. Entonces me voy a qué artículo. Al artículo 5. Y en el artículo 5, presten atención acá, en general, como pauta general, me van a decir que el hecho imponible nace con la prestación o percepción total o parcial del preso, la que sea anterior, con algunas excepciones. Entonces acá no aparece la factura, chicos. No aparece la factura como como indicador del nacimiento del hecho imponible. Va la percepción o finalización de la prestación. Las normas de facturación obligan a que cuando uno termine la prestación facture. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que necesariamente se cumpla. ¿Tá? Pero el hecho imponible se da por nacido cuando la finalización de la prestación termina. Pero tiene excepciones. La primera excepción, no sé si es la primera, pero una de ellas la encontramos en el artículo 21 del reglamento. Entonces
Entonces acá me voy al 5 y así como en el otro caso íbamos al 17. El 21 del reglamento trata lo que se denominan servicios continuos. Porque ¿qué dio la ley? Dijo, bueno, ahora entonces resulta que el contador empieza a decir que el nacimiento de derecho imponible es anual, porque tiene abonos anuales, ¿se entiende? Porque termina el trabajo cuando se entrega el balance, ¿ah? Y así sucesivamente. Entonces, para trabajos recurrentes, porque liquidar los sueldos lo liquidamos todos los meses, hacer el IVA lo hacemos todos los meses, brindarle consultas a nuestros clientes las hacemos todos los meses y demás, se estableció que en ese caso la base de esos servicios se considera sobre la base de periodos mensuales. Por eso la resolución 1415 de facturación obliga a facturar con fecha del último día del mes. Los abonos, lo que llamamos abonos, servicios recurrentes. No servicios de trabajos especiales que de golpe uno sabe cuánto le va a cobrar cuando lo termina, ¿no? Naturalmente, los trabajos son por horas, que van por horas y se facturan cuando se terminan. ¿Me expliqué? ¿Sí? Pero acá está bien marcado el tema del nacimiento del hecho imponible. Y se complementa también esto con otra excepción parecida a la del agua. ¿Se acuerdan la del agua? Ahora cuando se trata de servicios de telecomunicaciones, ¿se acuerdan que el teléfono no estaba? Porque el teléfono sí es un servicio, no es un bien. Servicios de telecomunicaciones, servicios de agua o cloacales, acá es cuando el agua no está medida, ¿no? Es sin medidor, pero en el fondo es lo mismo. Percepción o vencimiento para el pago. ¿Se entiende? De las dos, la anterior. Percepción o vencimiento para el pago, de las dos, la anterior. ¿Sí? Eso lo tenemos también ahí en las prestaciones. Si hubiera locaciones y prestaciones que tienen el precio fijado judicialmente, pasa con los abogados. ¿Qué pasa? Cuando los honorarios se los regula ¿quién? El juez, la justicia. Pasa a nosotros también como peritos a veces el tribunal fiscal. Bueno, ahí nace recién el momento de la percepción. ¿Se entiende? Es decir, ahí no tenemos manera de hacerlo. Nace recién en el momento de la percepción. Si se trata de seguros, con la emisión de la póliza, con independencia de las cuotas que lo cobren, es el minuto de emisión de la póliza. Si se trata de intereses, en el momento en que se produce el plazo fijado para el pago del interés o su cobro el anterior. Esto sería para los intereses que están prefijados, no intereses de un mutuo. Porque si fuesen intereses punitorios o resarcitorios, tenemos que ir al artículo 22 y 24 del reglamento, que dicen que es cuando se cobra. Porque naturalmente el punitorio no es que yo no sé si va a venir o no va a venir, ¿se entienden? Le pongo una fecha de vencimiento al punitorio. Deviene, o al resarcitorio tampoco, deviene porque hubo un pago tardío. Entonces ahí sí se acompaña con la percepción. Pero yo tengo un contrato de mutuo que digo que las cuotas se vencerán, un contrato de, como decíamos, de préstamo del auto, ¿no? Un contrato hipotecario o que no esté exento, o un contrato prendario, es con el vencimiento de cada cuota. Y serían los prefijados. Sí, o está prefijado. Y en la locación de inmuebles, el vencimiento fijado para el plazo de su pago o cobro el anterior. Con lo cual, si cobro adelantado, pago el IVA adelantado. Naturalmente, lo que no lleva IVA es el depósito en garantía, ¿no? El depósito de garantía es una deuda. La locación de inmuebles, lo vamos a ver otro día, es el único caso, lo voy a explicar después cuando veamos débito fiscal, crédito fiscal, que tiene, en la cual la ley establece, admite la deducción de la incobrabilidad. La ley de IVA vamos a ver que no admite deducción de incobrables. ¿Sí? Pero en el caso de los alquileres, es el único caso donde se pone una pauta
donde la falta de pago puede no hacerme nacer el hecho imponible, pero se tienen que cumplir un montón de requisitos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ténganlo ahí, lo vamos a completar. Y finalmente, hay uno más que es, bueno, el alquiler de cosas, el pago o el cobro de los dos del anterior, el devengamiento del pago o del cobro, el alquiler de sistemas de telecomunicaciones también, devengamiento o pago del cobro del anterior, fíjate que ahí sí habla de devengamiento. Y creo que con esto ya estamos. ¿Sí? Bueno, gente, con esto ya terminamos. Mañana vamos a hacer recapitulación, un poquito de servicios y vamos a ver empresa constructora. ¿Sí? Voy a ver si empresa constructora lo vemos mañana o si mañana vemos expo info de servicios. Yo trato de ver la clase que es virtual, qué tema necesito menos empezar. ¿Sí? Y con eso esta semana estaríamos culminando todos los hechos imponibles. ¿Sí? Para arrancar el lunes con base imponible.